¿Estamos? Bueno, aquí estamos nuevamente después del recreo. Algunos hacen chiste de esto. Estaba haciendo chiste con Ana María. Estamos en recreo, mi amor. Pero ya tomamos nuevamente el capítulo 2. Ahora entramos al capítulo 2 y vimos cosas muy básicas, elementales. Vimos un cuadro legal, jurídico de los pactos. Hicimos un repaso por la historia y vimos algo muy, muy importante, que es que Dios se restringe a los términos de su propio pacto. Que Dios ya no es libre para tratarnos como Él quiera, sino que Él mismo se autosujeta a los términos de su propio pacto. Ahora vamos a ver los gentiles y el nuevo pacto. Esta palabrita que se usa a lo largo de todo el Nuevo Testamento, porque Jesús mismo dijo, no he venido a los gentiles, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a definir en algunos puntos, no está escrito, pero yo voy a definir algunas cosas muy importantes con respecto a qué significa ser un verdadero israelita. Porque aquí hay mucha confusión, hay mucha tendencia en el mesianismo a confundirnos, a llevarnos atrás de nuevo a las prácticas del judaísmo, a meternos nuevamente en el error que cometieron los hermanos de Galacia, cuando Pablo le dice a ellos que Cristo fue presentado claramente como crucificado y ellos volvieron atrás. Caer de la gracia es un término que Pablo usa. Caer de la gracia no significa que un pastor fue o un líder se arrancó con la hermana del coro o con la secretaria y cometió pecado de adulterio o cualquier otro pecado, se robó la ofrenda, no, lo que sea. Y dice, cayó de la gracia. No, eso es cometió pecado, cayó en pecado o cometió pecado. Caer de la gracia para Pablo era específicamente volver atrás a las prácticas del judaísmo. Porque dice, ¿cómo es posible que ustedes, habiendo visto a Cristo claramente, nosotros les expusimos a Cristo, ustedes han vuelto atrás? De la gracia habéis caído, porque la gracia es Cristo. Bueno, dicho esto, entonces estamos viendo este tema, los gentiles y el nuevo pacto. Los gentiles no teníamos ningún pacto. Gentil en el idioma hebreo es goyim y en el griego es etne, que de ahí viene la palabra etnias o naciones. Los gentiles no teníamos pacto antiguo, por lo tanto, ¿cómo podríamos tener un nuevo pacto si nunca tuvimos un pacto? Y aquí voy a leerles nuevamente lo que les mencioné en la lección 1. Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante. Y Pablo describe esto, y tú capta la atención y por favor compenétrense la lectura. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los goyim, los gentiles o los etne, en cuanto a la carne, gentiles en cuanto a la carne, no judíos, chilenos, colombianos, peruanos, venezolanos, argentinos, suizos, estadounidenses, no importa. Los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, los judíos que están circuncidados nos llaman a nosotros incircuncisos. Eso fue lo que David le dijo a Goliat en el valle de Ela. Incircunciso. O sea, no tienes pacto. Yo soy más pequeñito, traigo una onda, tú eres enorme, pero tú no tienes pacto. Entonces le llama incircunciso. En aquel tiempo
dice Pablo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, antes que viniera Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús. Amén. Pero ahora en, esta preposición en Cristo, dentro de Él, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, esta pared que nos dividía entre los judíos conversos y los gentiles, aboliendo en su carne las enemistades, vamos a subrayar acá, en su carne, para crear en sí mismo, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los goyim, y a los que estaban cerca, los judíos, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, estar de paso, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Acá está tan claramente expresado, está tan explícito. Hay un detallito muy importante, porque Pablo dice, aboliendo en su carne, la carne de Jesús fue el sacrificio perfecto para crear en sí mismo, o sea, en su carne, en sí mismo. Otra vez, en su carne abolió las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo un solo y nuevo hombre haciendo la paz. No es lo mismo en su carne y en sí mismo. La carne fue la ofrenda perfecta por el pecado, resolvió todos los asuntos negativos del hombre, pero en sí mismo, en su naturaleza intrínseca, en ese elemento constitutivo, la vida eterna, la vida Zoe, para crear en sí mismo un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Muy bien. La manera en que Dios nos introduce al nuevo pacto. Gálatas capítulo 3, verso 8, dice, y la escritura, ¿qué escritura? El Antiguo Testamento, que no es lo mismo que el Antiguo Pacto, que el Antiguo Pacto, ¿no? El Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se encuentra en el Antiguo Testamento. Como alguien dijo, el Nuevo Testamento es la explicación completa del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento en códigos, codificado. Así que la Biblia es un libro coherente. Ahora, ¿cómo Dios nos introduce al nuevo pacto? Y la Escritura, el Antiguo Testamento, previendo que Dios se había de justificar por la fe a los goyim, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Significa que a Abraham se le predicó el Evangelio, la buena nueva. A Abraham se le reveló el propósito eterno de Dios. La Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a nosotros, a los goyim, se le predicó a Abraham la buena nueva, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La palabra prever, previendo, significa ver con anticipación lo que va a suceder
disponer o preparar medios contra futuras contingencias. Prever, ser un previsor. La escritura previendo. Me gusta eso, extraordinario. Dios ve todo. Dios ve todo en tiempo real. Dios no tiene pasado, presente ni futuro, sino que Dios ve todo en un eterno presente. ¿Qué es lo que Dios previó? Dios previó que había de justificar por la fe a los goyim, a los etnes. Pre-evangelizó a Abraham. Evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue la buena noticia? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. ¿Por qué? Porque de Abraham vendría la simiente santa. Un pacto ratificado significa aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándole por valederos y ciertos. Así que Dios ratificó el nuevo pacto 430 años antes que viniese la ley. 430 años, 4 siglos y medio antes de que viniera Moisés y la ley, Dios ratificó el pacto con Abraham, el nuevo pacto. Dios le predicó el evangelio a Abraham, le dice, la gente va a ser salva por fe, no por una ley que no pueden cumplir. Ahora dice Pablo, ¿para qué fue dada la ley? Para corregir un mal, las continuas transgresiones. O sea, se portaron mal. Israel se portó mal, entonces Dios dijo, bueno, le vamos a dar una ley. Lo sigue amando. La ley es la autoexpresión de Dios. La ley es como, dice, mira, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que no me gusta. Es un testimonio, porque dice la ley y el testimonio. Siempre lo digo, si tú quieres invitarme a almorzar, lo primero que averiguarías, qué es lo que le gusta a Lucas, qué es lo que no le gusta, para poderme dar en el gusto. Ahora Dios los trajo de Egipto hasta el Sinaí y les dijo, ustedes vieron lo que yo le hice a los egipcios, cómo los destruí y cómo los traje hasta aquí sobre la sala de las águilas para que me sean un pueblo de sacerdotes, pero ustedes me van a servir conforme a mi diseño. Ustedes tienen que saber qué es lo que a mí me agrada y qué es lo que no me desagrada. Primero, tengo que decirle que yo soy un Dios súper celoso. Yo soy un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación, pero que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Y después te habla de su santidad, de su amor, de su provisión. O sea, ahí en el monte Dios les dijo a ellos todo lo que Dios era. Por eso se llama la ley y el testimonio. Entonces, cuando Dios les llevó hasta allí, Dios previó y el mensaje fue ratificado. Todo esto fue ratificado. Disculpen que me inspiro un poco y también se me traspapelan las hojitas acá. Gálatas capítulo 3, verso 15 al 18. Hermano, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Esta es la seriedad del pacto, la inviolabilidad de un pacto. A Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, de eso estábamos hablando, 430 años después vino la ley, para decirle al hombre, es como, espera un momentito, es como que tú tienes 3 hijos pequeños, dejas la torta sobre la mesa y te dices, hijo, no la toquen, voy aquí a la esquina a comprar algo porque ya vienen los tíos. Los 3 niños cuidando una torta.
No la toquen hasta el momento que yo les indique. Cuando tú vuelves, le sacaron un pedazo a la torta, están todos manchados con torta. Tú los sigues amando. Pero la próxima vez que sales, deja la torta con llave. O sea, el amor no cambió. Lo que cambió fue tu gobierno hacia ellos. O sea, nosotros los padres tomamos muchas medidas con nuestros hijos que nos desagradan, no por nosotros, es por ellos. Cambia nuestra manera de ser. Si tú tienes un hijo al que amas y crece y se hace un adolescente y te miente y te saca dinero y no te avisa, prácticamente te está robando, lo que tú haces es dejar todo en una caja de seguridad. Lo sigues amando, pero cambia tu manera de tratar con él. Tú le dices, vamos a hacer un pacto, yo voy a tener todo guardado hasta que tú me des testimonio. Entonces, así es con Dios. Dios les dio la ley por las continuas transgresiones, dice Pablo en Gálatas. El pacto previamente ratificado para con Dios, con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia, aquí tenemos otra vez esta palabrita, es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dice que estas promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. Ahora, ¿qué es la simiente de Abraham? Simiente, la palabra simiente en griego es spora o esperma. Significa descendencia. Gálatas 3:16. Ahora bien, nuevamente, a Abraham fueron hechas las promesas y a su espora, a su esperma. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Específico, claro, que no deja lugar a ambigüedades. Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, espora, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta enemistad de las dos simientes, aquí vamos a entrar en un tema hermoso, esta enemistad de las dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de Eva, de la cual vendría Cristo. Esta enemistad la comenzó Dios, no el diablo. Esta enemistad que ha durado 6.000 años a través de la historia. Hay dos simientes en enemistad, los hijos de Dios, los hijos del diablo, los hijos de Dios, los hijos del sistema, los nacidos de nuevo y la vieja creación. Hay una enemistad explícita, violenta en algunos momentos y implícita, sutil en algunos casos, pero es una enemistad. ¿Pero quién comenzó esta enemistad? La comenzó Dios. Dice, pondré enemistad. O sea, hay dos simientes que nunca se van a reconciliar, señores. Entonces tenemos que tener claro estos asuntitos. Vamos a la simiente de Abraham, la cual es Cristo. Mateo capítulo 1, verso 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo, simiente, descendencia. Así que nuestra inclusión, aquí estamos arribando, nuestra inclusión como gentiles, no judíos, incircuncisos, nuestra inclusión en el nuevo pacto no está basada en el nacimiento físico, sino en el nuevo nacimiento del que tanto habló Jesús. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Y Nicodemo era judío, ¿no? Aclaremos, dijo el lechero. Nicodemo era judío. Y le está diciendo a Nicodemo aquella noche, está fuera. Si tú no naces de nuevo, el verdadero nacimiento que nos incluye en la herencia, en el nuevo pacto, es el nacimiento del agua y del espíritu. Gálatas 3:14.
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles en Cristo Jesús, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que tú y yo somos hijos engendrados. La espora, la simiente verdadera, que es la simiente de Cristo, no es un esperma natural, es el esperma de la palabra, la espora, la simiente. Juan capítulo 1, versos 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Y aquí zanja la discusión, ¿no? Después Pablo dice: no son judíos los que lo son en la carne, sino los que lo son en el espíritu. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son engendrados por Dios, señores. Dios nos engendró. Si un conejo engendra, nace un conejo. Si un caballo engendra, nace un caballo. Si un hombre engendra, nace otro hombre. Si Dios engendra, ¿qué nace? Nace algo que porta su naturaleza. Por eso cuando hablamos de que somos hijos de Dios, no solo somos hijos reconocidos legalmente. Bueno, los goín, los etne, vamos a reconocer, vamos a firmar un papel y los vamos a reconocer legalmente. No es así. Tampoco tiene que ver con la circuncisión del miembro masculino. Tiene que ver con que fuimos engendrados, somos hijos engendrados por Dios. Él nos engendró. Esto es difícil que pase por la garganta de algún religioso, ¿no? Nos hizo renacer por la resurrección de Cristo de los muertos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y verso 23. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, siendo, verso 23, renacidos no de simiente, espora, no esperma, no de esperma, no de un espermatozoide corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Recuerdan ustedes, permiso, que María, la madre de Jesús, cuando fue visitada por el ángel en Belén de Judea, y el ángel le dijo: bienaventurada entre todas las mujeres, vas a ser la madre del Mesías? Y ella dijo: ¿cómo será esto? No conozco varón, nunca había tenido relaciones sexuales. Así que en su vientre nunca hubo un esperma masculino. Y el ángel le dijo: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. O sea que digamos que el nacimiento de Jesús fue partenogénesis. La palabra partenogénesis significa sin intervención masculina. Un nacimiento, partenogénesis. Ahora, ¿cómo sucedió esto? María, cuando escuchó esto, dijo: entonces hágase con tu sierva conforme a tu palabra. ¿Ve? Hágase con su sierva conforme a tu palabra. ¿Cómo fue el proceso? La palabra entró por el oído, por los oídos. Ella la creyó en el corazón y Cristo fue formado en ella. Ese es el proceso. Nosotros, los nacidos de nuevo, nos embarazamos por los oídos. La palabra es el esperma, es la simiente que produce a Cristo en nosotros. El día que tú te convertiste, tú recibiste la palabra por tus oídos, entró.
Por eso dice, el que tiene oído para oír, oiga. Esto es un misterio, ¿no? Tú lo oyes la palabra, el esperma de Dios ingresa a ti y Cristo es formado en ti, igual que María. Todos en algún aspecto somos María y todos damos a luz a Cristo, todos lo manifestamos, todos los exhibimos. Cristo se nos sale por todos lados. Estamos embarazados de Cristo, amén. Ahora, nos hizo renacer por una esperanza viva. Libro de Hebreos, capítulo 2, verso 11 al 13, dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Pero esta frase, el que santifica y los que son santificados, el que santifica es Cristo. Y los que son santificados, nosotros, de uno son todos. Somos hijos del mismo Padre, así como Cristo, el primogénito, no el unigénito. Después que Cristo resucitó de los muertos, nunca más fue el único hijo unigénito, sino fue el primogénito, el primero de muchos. Por eso dice la Escritura, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Está hablando de Cristo en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Así que el hijo primogénito, no el unigénito es eterno. Y esto no trate de entenderlo con su mente tan pequeña, porque no, nos vamos a volver locos. Pero nunca más se le llamó a Cristo el unigénito, sino el primogénito. Para que sea, dice Hebreo, para que él sea, para llevar muchos hijos a la gloria. Así que el hijo primogénito es el primero de muchos. Y ese es engendrado. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Gálatas capítulo 4, verso 7. Dice aquí, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Acá las Escrituras nos insisten vez tras vez para convencernos de que sí realmente somos hijos de Dios. Esta palabrita hijo de Dios no es un término bondadoso. ¿Cómo están los hijos de Dios? Así como, bueno, yo soy seguidor de Cristo. No. Yo creo que todavía no captamos esta profundidad, todavía no capturamos esto. Nosotros llegamos a este mundo primero como hijos de hombre. Al revés de Cristo, Jesús entró al mundo como hijo de Dios para llegar a ser el hijo del hombre. Por eso el diablo, cuando vino al desierto al final del ayuno, le dijo, si eres hijo de Dios, porque el diablo era un querubín grande y protector, Luzbel, que estaba próximo al trono. Así que él conocía muchas cosas de la Trinidad. Es más, algunos creen que había una Trinidad angelical, ¿no? Gabriel, Miguel y Luzbel. No tenemos base para afirmar eso, pero supongamos, ellos estaban cerca del trono porque era un querubín grande y protector. Así que él manejaba información de que el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios podía hacer lo que se le dé la gana, porque él tenía todo el poder. Y aquí viene al desierto para sacarlo de la condición de hijo de hombre y para que actúe como hijo de Dios. Y le dice, si eres hijo de Dios, y Jesús le dijo, un momento, no tienes que recordarme eso, no solo de pan vivirá el hombre. Esa fue la respuesta. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, los hijos de los hombres. Él vino aquí para ser hijo del hombre.
no me quieras sacar de mi condición de hijo de hombre, porque yo estoy tomando la naturaleza humana. Yo soy el carnero que se enredó en la zarza en el monte Moria cuando Abraham iba a asesinar a su hijo o matar a su hijo. Yo soy el carnero que se enredó por los cuernos en la zarza. La zarza es la raza humana. Los cuernos del carnero es el poder infinito de Dios enredado para siempre, unido al hombre. Entonces, en el caso nuestro es al revés, porque en el caso nuestro, nosotros entramos a este planeta por nacimiento como hijos de hombre, pero ahora somos hijos de Dios, engendrados. Así que toda la vida, esta vida tan efímera, tan corta que nos toca vivir, 80, 90, 100 años, yo digo siempre que voy a vivir 120 años, amén, me fui del tema. Esta vida tan corta es un aprendizaje para dejar de vivir como hijos de hombres, empezar a conectar con nuestra nueva naturaleza que somos hijos de Dios. Gálatas 3:7 dice, saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. Por tanto, la herencia hecha por la promesa es nuestra. Somos bendecidos en Abraham. Gálatas 3:9, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Creyente Abraham, igual que nosotros. Somos herederos según la promesa. Gálatas 3:28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nos beneficiamos del nuevo pacto, no como ciudadanos israelitas, sino como conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versos 12 al 19. Tengo amigos que son mesiánicos y algunos todavía viven en las sombras, por eso hago así, porque nosotros nos beneficiamos del nuevo pacto, no como ciudadanos israelitas. Yo no tengo que ir a Jerusalén, ni tengo que circuncidarme, ni tengo que guardar el sábado calendario, sino como conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Efesios 2, verso 12 y verso 19. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, la ciudadanía, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que ya, verso 19, no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El nuevo pacto, vamos a ir avanzando, vamos tocando puntos fundamentales, ya nos vamos a meter en cosas profundas. Todos anhelamos meternos a aguas profundas, ¿verdad? Pero miren, los que tuvimos la oportunidad, no iba a decir la bendición, pero la oportunidad de estudiar teología, los que tuvimos la oportunidad de ir a los institutos bíblicos y tragarnos así unos libros de teología de Berko, de Kahn, de Mike Perman, donde estaba todo sistematizado, donde estaba todo sistematizado, la teología de Dios, la teología de Cristo, la teología de los ángeles, angelología, la teología del hombre, los demonios, la iglesia, luego la escatología, todo sistematizado en orden. Los que tuvimos la oportunidad de estudiar teología, estudiar introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, las epístolas paulinas, las epístolas pastorales, profetas mayores, profetas menores, los que nos llevamos años escudriñando eso, sí tenemos cierta ventaja,
de entender estos asuntos, porque tenemos un conocimiento panorámico de la Escritura. Pero los que llegaron a iglesias del Nuevo Pacto, donde de una nos centralizamos en Cristo, que es mucho mejor, pero el problema es que se carece de este conocimiento a veces de qué pasó con Abraham, cómo fue Israel, cómo fueron los pactos, qué significa el pacto davídico, para eso necesitamos un trasfondo. Y necesitamos esto. Nosotros comenzamos nuestra iglesia lo que llamamos la palabra del fundamento, ¿no? Esta es la palabra del fundamento, porque Pablo también habla de la palabra de la perfección. ¿Qué significa? Hay dos categorías de palabra, el fundamento y la perfección. El fundamento es la leche, la perfección es el alimento sólido. Dice Pablo, dejando atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. Entonces, cuando los santos llegan a una iglesia de nuevo pacto, una iglesia de revelación, ellos saltan inmediatamente a la palabra de la perfección. Entonces, pudieran haber vacíos en la palabra del fundamento, que es la cosa doctrinal. Pablo hace mucho énfasis en eso. Pero aquí estamos los siervos de Dios para ayudar. Entonces, el nuevo pacto no es la continuación del viejo pacto. Ojo, el nuevo pacto no es la continuación del viejo pacto. El nuevo pacto es la continuación o la reconexión de la promesa hecha por Dios a Abraham. A Abraham fueron hechas las promesas. O sea, Dios se salta más de 1600 años donde dominó la ley, porque el Señor encerró todo bajo la ley y nos reconecta de nuevo a la promesa de Abraham. Por eso nosotros, cuando leemos la ley, no es que nosotros violamos la ley, desobedecemos la ley, bueno, no vamos a adulterar, no vamos a adulterar, a robar, a matar. No, no es eso. Lo que pasa es que la promesa hecha a Abraham no fue por la ley, sino fue por la fe. Y cuando nosotros recibimos la promesa de Abraham, la simiente es Cristo que viene a vivir dentro de nosotros. Y por eso se dice que Él escribe esta ley en las tablas de nuestro corazón. Y nos da una genética nueva, la vida Zoe. Por eso Romanos capítulo 8, verso 2 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 7 es patético, hermano. Romanos 7 es el hombre tratando de cumplir la ley con su fuerza de voluntad. ¿Y cómo termina? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Qué victoria? El cumplimiento pleno de la ley por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. La ley del Espíritu de vida, la vida Zoe, Cristo mismo siendo impartido en nosotros como vida. Este es un asunto que tú y yo tenemos que resolver. Pablo dijo un día, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Pero este tema, conozco a un hombre en Cristo, este autodiagnóstico lo debemos tener todo. Antes, fuera de Cristo, yo era un fracaso. Frente a la ley era un cuadripléjico que andaba en silla de ruedas. No podía yo caminar en la ley. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús significa que la vida de Cristo en nosotros opera como una ley poderosa. Me ha librado. Nosotros necesitamos ser librados, no cumplir la ley, sino ser librados de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces Pablo también dice, ahora, ¿será que la ley no existe? Venida la gracia.
se invalida la ley en ninguna manera. Dice que la gracia y la fe confirman la ley. El tema ahora es que nosotros tenemos la habilidad divina, tenemos la vida Zoe en nosotros, Cristo mismo morando, el autor de la ley mora en nosotros, ya no somos nosotros, Él ahora es Él en nosotros. Siempre digo, cuando tratamos de vencer el pecado y tratamos de cumplir la ley, entramos en una frustración impresionante. Pablo dice, yo por la ley conocí el pecado. Antes yo no conocía la codicia, pero cuando leí la ley que decía no codiciarás, eso se activó a mí y yo vine a ser extremadamente pecaminoso. Mientras tú más tratas de vencer un pecado, menos lo consigues. Está probado. Necesitamos llenarnos de aquel que ya lo venció, que es Cristo. Esto nos trae una libertad impresionante. Entonces, aquí estamos atrapados en esto. Permíteme fluir un poco fuera de la lección, pero por eso es importante que tú cotejes. Ya no tienes que escribir esto, ¿no? Yo ya lo escribí por ti. Esto es gracia. Pero tienes que tener al lado algo para anotar, ir anotando estas cosas, para que tú enriquezcas esto. Estas cosas yo las escribí hace como unos 10 años atrás o más. El nuevo pacto no es la continuación del viejo pacto, sino de la promesa hecha a Abraham. La razón es porque solo el pacto de Abraham y el nuevo pacto fueron establecidos sobre una promesa y, por tanto, sobre el fundamento de la fe, la promesa. Gálatas 3:7, hemos leído varias veces este pasaje. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Nos dice, y a las, plural, simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Punto. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Alabado sea el Señor. Vamos a llegar hasta acá, ¿no? Así que subrayen ahí en su lección. Vamos a dejar hasta acá. Yo voy a hacer una marquita. Fíjate esto final. La ley que vino 430 años después ¿de qué? Después de la promesa que Dios le hizo a Abraham. 404 siglos y medio. Dice, la ley que vino 430 años después no lo abroga, no abroga la promesa que Dios le hizo a Abraham. No lo abroga para invalidar la promesa. Este es el gran salto que nos pegamos con fe. 1600 años de historia, Abraham está acá y nosotros acá, y entre medio este pacto transicional, que es el pacto mosaico, y nosotros ahora somos herederos de la promesa, hijos de Abraham, hijos de Dios, y estamos incluidos en eso, en la promesa. Ahora, ¿qué hacemos con la ley? Eso lo vamos a ver con más detalles mañana y los próximos días. Son acá en Chile 12 menos cuarto, o faltan 15 minutos para las 12 del mediodía. ¡Qué bendición tan grande! Inviten a más personas a la clase, que aprovechen bien este tiempo. Hemos tenido más de 1000 personas conectadas. Esto es realmente asombroso. Y después todo lo que se va a producir cuando se comparte esta clase, y los que lo van a ver en diferido, estamos tan contentos. Le mandamos un beso, un abrazo, los bendecimos y oramos. Padre, gracias. Gracias por tu bendición de escudriñar la palabra, de sumergirnos en el diseño eterno, de traer luz y revelación del nuevo pacto. Danos vida para poder compartir esto a tanta gente. Que mañana, martes, conforme a tu abundante gracia, podamos fluir nuevamente en esto y tener un avance cada vez mayor. Esto es infinito, Señor. Te adoramos,
Te damos gloria y honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche a las 21 horas, hora de Chile, voy a estar compartiendo un tema relacionado con el sacerdocio y las reuniones en las casas iglesias. No se lo pierdan. Apenas comenzamos. Así que vamos por más. Bendiciones. Chao.